En el vídeo de hoy vamos a hablar de impuestos. Vamos a hablar de tipos impositivos, vamos a hablar de la recaudación de los impuestos y vamos a hablar de una curva, que es la curva de Laffer, que es una de las curvas más famosas en economía, sobre todo en épocas electorales, porque los partidos partidarios de los impuestos usan la curva de Laffer para justificar de subir los impuestos, para justificar que los impuestos tienen que subir, y los partidos partidarios de bajar los impuestos usan la curva de Laffer para justificar las bajadas de los impuestos. Como he dicho concretamente, el tema de hoy es hablar de tipos impositivos, de recaudación impositiva y de la curva de Laffer. Pero antes de empezar, me gustaría haceros una pregunta que tiene que ver con dos de estos tres conceptos. Me gustaría que me dijerais si pensáis que los gobiernos pueden elegir la cantidad de la recaudación de los impuestos. Y las respuestas son sí, no o depende. Os voy a dar 10 segundos para que contestéis a esa pregunta. Bueno, pues la respuesta, y es lo que voy a intentar argumentar en lo que queda del vídeo, es que no, es un no rotundo. Los gobiernos pueden elegir los tipos impositivos, pero no pueden elegir la recaudación de ningún impuesto. Pueden elegir el tipo del IVA, pero no pueden elegir la recaudación del IVA. Pueden elegir el tipo del IRPF, pero no pueden elegir la recaudación del IRPF. Pueden elegir el tipo del impuesto sobre sociedades, pero no pueden elegir la recaudación del impuesto sobre sociedades. ¿A qué se debe eso? Bueno, pues el argumento es el siguiente. Empezamos por definir cuál es la recaudación de un impuesto. La recaudación de un impuesto T mayúscula es obviamente el producto de multiplicar su tipo por su base. Por ejemplo, si yo voy a un restaurante a invitar a cenar a mis amigos y la cuenta son 100 euros y el tipo del impuesto sobre el añadido que pago es el 10%, la recaudación de ese impuesto por esa cena será 100, por el 10% será 10 euros. Entonces, ¿por qué no pueden elegir los gobiernos la recaudación? Bueno, pues la razón es que las bases de todos los impuestos dependen de los tipos. Y además esa dependencia es inversa, hay una retroalimentación negativa, como en muchas otras veces en economía, entre los tipos y las bases. Cuando sube el tipo de un impuesto, siempre va a caer la base. Siempre va a haber personas que si subimos el tipo del IVA de los restaurantes del 10 al 15%, van a decidir que no les merece la pena ir a un restaurante, que prefieren a ese nuevo precio, que obviamente es más caro, prefieren quedarse a cenar en casa. Entonces, siempre que subamos el tipo de un impuesto, la recaudación va a terminar por caer. Si tenemos eso en cuenta, el gobierno puede elegir los tipos, pero no puede elegir las bases. Y la base depende del tipo. En el momento que cambia el tipo, cambia la base. Pero el cambio en la base se debe a las decisiones de los contribuyentes, de las personas que pagan ese impuesto que ahora tiene un nuevo tipo, y quizás un tipo más alto. Vamos a ver esa dependencia y cómo cambia la recaudación dependiendo de cómo sea la respuesta de la base en este ejemplo numérico. Supongamos que el gobierno decide subir un 10% el tipo del IVA, por poner un ejemplo. Pueden pasar tres cosas. Sabemos que la base va a caer, siempre va a caer, la respuesta de la base va a ser negativa, pero puede que la base cambie relativamente poco. A lo mejor es un impuesto sobre la gasolina. Si la base cae poco, en este ejemplo un 5%, el tipo ha subido un 10%, la base ha caído un 5%. Aproximadamente la recaudación va a aumentar en un 5%. Fijaros que el gobierno en este ejemplo consigue lo que pretende, que es aumentar la recaudación, pero que la recaudación siempre va a aumentar porcentualmente menos que lo que haya sido la subida porcentual del tipo. En el segundo ejemplo, la respuesta de la base es más elástica. El tipo sube un 10%, pero ahora hay más consumidores que deciden que no les merece la pena pagar ese nuevo impuesto y renuncian a consumir. Por lo tanto, la base va a caer un 10%. En este caso, si el tipo sube un 10, la base cae un 10, aproximadamente la recaudación no va a cambiar.
El gobierno ha subido el impuesto y se da cuenta que tiene exactamente la misma recaudación que tenía antes. Pero este argumento no para aquí. La respuesta de la base puede ser todavía más elástica. Puede ser que el gobierno suba el tipo un 10%, el tipo de un impuesto, y la base responda tanto que caiga en un 15%. A lo mejor este es un impuesto sobre el patrimonio, un impuesto sobre el ahorro, sobre las SICAVs, y en un mundo de libertad de movimiento de capitales, y la base se esfuma, desaparece. En este ejemplo, el gobierno sube los impuestos en un 10%, pero los contribuyentes deciden buscarse una alternativa, buscarse otro país para depositar sus ahorros, la base cae en un 15%, y el gobierno descubre, supongo que con sorpresa y con horror, que la recaudación ha caído, que si quiere aumentar la recaudación tendría que volver, si quisiera aumentar la recaudación, tendría que volver a bajar el impuesto. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta con la que empezábamos este vídeo es que no, los gobiernos pueden elegir los tipos, pero no pueden elegir la recaudación, y la razón está en que las bases dependen de los tipos y que son funciones decrecientes de los tipos. Siempre que subimos un tipo, la base disminuye; siempre que bajamos un tipo, la base aumenta. Por lo tanto, los gobiernos pueden elegir los tipos de los impuestos, pero no pueden elegir su recaudación. Bueno, y este es un resultado que los ministros de Hacienda tienen que tener en cuenta cada vez que deciden los presupuestos. En esta transparencia tenemos un ejemplo en el que relaciona el número de pubs en el Reino Unido y el impuesto sobre la cerveza. Vemos que el impuesto sobre los alcoholes, sobre la cerveza concretamente, ha ido subiendo. Al subir el impuesto, algunos consumidores habrán decidido que no les merece la pena ir a un pub a beber cerveza, que prefieren beber cerveza en su casa, o beber otra cerveza de otra calidad, o destilar su propia cerveza, o beber otra cosa, ¿no? Hacerse abstemios. Y entonces vemos que el número de litros de cerveza, la base del impuesto, va a caer, y por lo tanto el número de pubs donde se vende ese producto, cerveza en este caso, también va a caer. Bueno, la última parte del vídeo tiene que ver con esta famosa curva de Laffer. Arthur Laffer es un economista americano que se hizo famoso cuando le contrató Ronald Reagan para su oficina de asesoría económica, donde estuvo 8 años trabajando. Y después ha asesorado al presidente Donald Trump, a Donald Trump en su campaña en 2016, y en 2019 el presidente Trump y el presidente Donald Trump le recompensó con la medalla de la libertad, la medalla presidencial de la libertad, por sus aportaciones al mundo de la economía. Y su principal aportación, y como insisto, una que aparece en todos los debates cuando en la época electoral, es la curva de Laffer. La curva de Laffer lo que hace es representar en el eje de las X, en el eje de abscisas, los tipos de los impuestos, y en el eje de ordenadas representar su recaudación. O sea, lo que realmente está haciendo es representar esta función, el tipo del impuesto por la base, que, como hemos visto, depende del impuesto. ¿Cómo es la curva de Laffer? Bueno, pues vamos a empezar con un ejemplo. Suponen que este es un impuesto sobre el trabajo y que el tipo es cero. Pues si el tipo es cero, la curva de Laffer, todas las curvas de Laffer tienen que pasar por el origen de coordenadas, porque si el tipo es cero, pues el impuesto obviamente no va a recaudar nada, porque estamos multiplicando cero por algo y eso es cero. Suponen ahora que aumentamos un poco el impuesto, que ponemos un impuesto sobre el trabajo del 1%, del 2%, del 5%. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues la base va a disminuir, siempre lo sabemos, disminuirá, pero ahora va a aumentar la recaudación de todas formas, porque ahora tenemos un tipo positivo, ¿no? Y entonces pues va a haber una recaudación, no sabemos dónde estará. En este caso pongamos que obviamente va a ser positiva, un tipo bajo será la recaudación que corresponda a ese tipo. ¿Y qué más ocurre? ¿Qué pasaría si el impuesto llegara hasta el 100%? Bueno, pues si el impuesto llegara al 100%,
en un impuesto sobre el trabajo, vamos a trabajar y el gobierno se queda con todo nuestro salario, ¿cuánto sería la base? Pues bueno, pues parece razonable suponer que si el impuesto es cero, si el tipo es cero, pues la base, cuando el impuesto fuera, en este caso el impuesto del trabajo fuera el 100%, pues la base volvería a ser cero. Y por lo tanto la recaudación volvería a ser cero. La última parte del argumento de la curva de Laffer es si la curva de Laffer empieza aquí, si vamos subiendo los impuestos paulatinamente, esta función no tiene por qué saltar, va a ser una función continua. Si empieza creciendo y tiene que volver a cero, en algún momento la curva de Laffer, la función tiene que cambiar su pendiente, que empieza siendo creciente y llegará a un máximo y empezará a ser decreciente y terminaremos con una curva que podría ser perfectamente esta, ¿no? Cualquier curva que pase por el origen, que termine otra vez en el eje de abscisas y que en algún momento es positiva, por lo tanto tiene un máximo y tiene que darse la vuelta, ¿no? Cuando esto pasa, es este argumento que es intuitivamente muy razonable, que tiene que ser así, no puede ser de otra forma, en realidad vemos dos conclusiones que son muy importantes y en las que se basan muchas de las discusiones fiscales. La primera conclusión es que hay un tipo impositivo para el que maximiza la recaudación, ¿no? Que es en el que se da la vuelta. Llega un momento en que a medida que subimos los tipos, la base cae tanto que la recaudación no puede seguir aumentando. ¿Por qué? Porque si seguimos subiendo los impuestos, la respuesta de la base es tan intensa que la recaudación cae. Tenemos que volver hacia cero, ¿no? Por lo tanto, eso quiere decir que cada impuesto, el IVA, el impuesto sobre sociedades, el IRPF, tienen un tipo máximo. No pueden recaudar más de una determinada cantidad. Y ese es el primer resultado de la curva de Phillips. De la curva de Laffer. El segundo resultado de la curva de Laffer lo tenéis aquí. Hay dos formas de recaudar lo mismo. Sí, una vez que hayamos pasado el máximo, podemos recaudar la misma cantidad, esta cantidad la podemos recaudar con un tipo bajo y una base alta, o con un tipo alto y una base pequeña. Y vamos a obtener la misma recaudación. Con lo que podemos elegir si queremos recaudar lo mismo con tipos según la curva de Laffer, podemos elegir recaudar lo mismo con tipos bajos que con tipos y bases grandes, que con tipos altos y las bases que correspondientemente van a ser pequeñas. La parte de la discusión es lo que a mí me gusta llamar el cuento de hadas de la política fiscal, y es que si una economía hubiera pasado el máximo de un tipo del IRPF o del IVA o de cualquier otro impuesto, y bajamos los impuestos, la recaudación aumenta, ¿no? Si por lo que sea hemos llegado hasta aquí y bajamos los impuestos, nos dice la curva de Laffer, la recaudación va a aumentar. ¿Por qué? Porque al bajar los impuestos, estimula la actividad y el crecimiento, aumenta la base, la recaudación aumenta y los tipos son más bajos. Las distorsiones asociadas a los impuestos, por lo tanto, son más bajas. Y está muy bien ese argumento, si es verdad que estamos aquí, pues realmente si bajamos los tipos, la recaudación va a aumentar. ¿Qué ocurre? Pues que macroeconómicamente eso no ha ocurrido nunca. Es muy difícil llegar hasta aquí. Lo normal es que si una economía va subiendo los impuestos por atender a las distintas necesidades, a financiar el estado de bienestar, y llega hasta aquí, llegará un momento que seguirá subiendo los impuestos y verá que la recaudación no aumenta, y entonces la ministra de Hacienda decidirá que mejor bajamos los tipos. No es muy difícil llegar hasta aquí. Quizás uno de los pocos ejemplos que yo conozco ocurre con el vodka, el impuesto sobre el vodka en Polonia. En la época en la que Polonia estaba en la órbita de la Unión Soviética, había un impuesto absolutamente confiscatorio sobre el vodka del 300%, y lógicamente la base de ese impuesto era muy pequeña. La gran mayoría de los polacos no podían pagar ese precio y preferían, muchos de ellos destilaban vodka en el sótano de sus casas, no compraban vodka, o compraban vodka de contrabando, o compraban vodka en el mercado informal, o lo destilaban ellos. Cuando vino la apertura en Polonia, el impuesto bajó al 30 o al 40%, y obviamente la recaudación aumentó. Mucha gente dejó de producir vodka, ahora el precio del vodka era mucho más razonable, y mucha gente decidió de producir vodka localmente y optaron por pagar el impuesto, y la recaudación aumentó, y sí, esta vez
el cuento de hadas de la política fiscal funciona. El segundo argumento de la curva de Phillips es que es realmente difícil saber exactamente dónde está el máximo y saber en qué momento, en qué lugar estamos en cada momento en la economía. ¿Por qué? Pues porque esta función es inestable. Es difícil, la respuesta de las bases depende de los tipos, pero también depende de muchas otras cosas más, ¿no? Y un dibujante simpático y que entendía el problema, pues dice que sí, que la curva de Laffer, como hemos dicho, tiene esta parte, todos estamos de acuerdo, tiene esta otra parte, todos estamos de acuerdo, pero entre medias, vaya usted a saber dónde estamos, no hay ninguna razón para pensar que no se pueda dar la vuelta, y en fin. Entonces, lo que sí que sabemos es que la mayor parte de las veces cuando subimos los impuestos sube la recaudación, cuando bajamos los impuestos cae la recaudación, y la decisión de subir o bajar los impuestos pues es una decisión complicada, porque si vamos a tener menos recaudación necesariamente o vamos a tener más déficit o vamos a tener que reducir la cantidad o la calidad de los bienes y de los servicios públicos. Y eso es todo por hoy. Con esto terminamos el repaso de los tipos de la recaudación y de la curva de Laffer. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda me podéis escribir a mi dirección, podéis seguirme en Twitter y podemos comentarlo en clase. Muchas gracias y hasta la próxima.